Pero una cosa que quiero mencionarles es que a partir de mañana en la jueves en las horas de la tarde, mañana en la tarde, después de las 6 de la tarde, y vamos a tener tiempito por ahí hasta el sábado en las horas de la tarde. ¿Perdón? Que repita, no le entendimos. Listo. Nos hace el favor. Listo, mami, con mucho gusto. Le estoy mencionando que mañana, jueves, o el viernes en la mañana, colocamos una tarea. La vamos a colocar en la plataforma. Colocamos en la plataforma la tarea y ustedes tendrán desde el viernes en la mañana hasta el domingo en la mañana tiempo para hacer la tarea. La tarea consta básicamente de unas 15 preguntas. Esas 15 preguntas quiero que la contesten algo así, como en 30, 40 minutos máximo. El computador, usted responderá las preguntas y voy a tratar en lo posible de que tan pronto termine el cuestionario, usted quede calificado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tenga un segundo intento, de tal modo que pueda rectificar las respuestas en que se equivocó, la pueda discutir con su compañero y pueda esclarecer dudas, de pronto en cosas que usted creía que eran así y no son. Entonces usted rectifica con su compañero y se espera que en un segundo intento usted mejore su nota. Si por cualquier motivo en ese segundo intento sacó una nota y esa nota es inferior a la que tenía, entonces usted tendrá un tercer intento. Ese tercer intento es definitivo. La última nota es la que vale. No vale ni la primera ni la segunda, sino la última, la tercera. Se espera en principio que mejore la nota. ¿Por qué? Porque usted cada vez que está presentando ese examen tiene la oportunidad de corregir equivocaciones y conceptos que no tenía claros. Se espera que en la tarea tenga un rendimiento óptimo. Después nosotros entonces vamos a tener un quiz. El quiz trataré de programarlo para que salga el mismo sábado, el domingo. Estamos diciendo que la tarea dura hasta el domingo. Entonces esperamos que el domingo o el lunes yo les avisaré por la plataforma para que saquen el quiz. Cuando vayan a hacer el quiz no tienen sino una sola opción, y ese quiz será de un número de preguntas menor al de la tarea. Será cuestión de unas 8 preguntas más o menos. Responde las 8 preguntas y esa nota es la definitiva. Solamente un intento y la dejamos abierta por un día. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o quedó claro? Profe, tenemos... Sí, escucho. Profe, la tarea va a ser que justificación de conceptos o ABC. Profesor, no se escucha. Ok. Así me escuchan, ¿cierto? Bueno. Todas las preguntas tienen como objetivo entender un concepto, reforzar un concepto. La forma en que usted se va a enfrentar a la pregunta es por escogencia múltiple. Usted escoge la A, la B, la C o la D. Por supuesto, en muchas ocasiones, muchas de esas preguntas no es que vayan a tener cascaritas, porque mucha gente confunde una cáscara que es malintencionada, la confunden con la arbitrariedad de uno hacer escogencia. Por ejemplo, los sistemas de coordenadas, es usted que los escoge. Entonces, como es usted que escoge el sistema de coordenadas, habrán preguntas que llevan envuelto ese concepto, que depende de quién escoja, de eso va a depender la respuesta. Esas son las únicas preguntas que serán como capciosas, como de pronto
tendrán cierta dificultad, pero todos los otros problemas será por todas las preguntas será por escogencia múltiple y lo que busca es reforzar un concepto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Profesor. ¿Me entendieron lo que les dije? Sí. Listo, entonces en esas condiciones nos vamos a concentrar en la clase de hoy. A ver, pero no veo. A ver, ajá. Vamos entonces a abrir la clase de hoy. La clase pasada, usted recuerda que en la clase pasada estuvimos hablando acerca de la conservación del momentum lineal y conservación de momentum angular. ¿Lo recuerdo? La última clase que tratamos fue sobre eso, ¿cierto? Los carros que chocaban, ¿cierto? Vimos ahí cómo el momento se conservaba en las bolas de billar, el momento lineal. Recordamos también que cuando las cosas estaban girando, tenían una propiedad que se llamaba momentum angular y que se podía cambiar mediante un impulso angular. ¿Sí lo recuerdan? ¿Me están escuchando? Sí. Ok, entonces en la clase de hoy va a ser la primera del siguiente tema que vamos a considerar. Vamos a considerar la elasticidad. ¿Qué vamos a entender por elasticidad? Como más tarde lo voy a repetir. La elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo de recuperar su forma una vez que ha sido deformado por una fuerza determinada. Entonces, nosotros para dar tratamiento a ese fenómeno vamos a valernos de dos clases. Una primera clase tendrá que ver con el resorte y lo vamos a usar en pesas, en una pesa de resorte. De hecho, vamos a aprovechar la oportunidad para también definir masas y cómo se miden las masas. Luego veremos los choques entre las bolas para saber cómo podemos medir los coeficientes de elasticidad. Y finalmente terminamos con la montaña rusa, donde veremos movimiento circular y veremos aceleraciones aparentes. Entonces, comenzando esta nueva unidad de elasticidad, vamos a empezar hablando de la balanza de resorte. Entonces, comencemos la clase de hoy titulada balanzas. Así la vamos a llamar la clase de hoy, vamos a llamarla balanzas. Carlito, de casualidad tiene el ratoncito, ¿no? Bueno, muchachos, entonces veremos en la clase de hoy, vamos a ver estas ideas. Vamos a ver la diferencia entre lo que es la masa y lo que es el peso. Vamos a ver lo que son las balanzas, las clases de balanzas que hay. Y finalmente vamos a tocar el tema de los resortes y la ley de Hooke. Con esa ley terminamos la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a ver estos temitas, masa y peso. Luego veremos lo que son las balanzas, las clases de balanzas, y nos concentramos en los resortes. Como algunos de ustedes toman notas, algunos jovencitos toman notas, entonces les pido el favor de que cuando terminen me lo hagan saber con una ceñita. Ustedes también tienen un módulo mío, ¿cierto? ¿Tienen un módulo de desarrollo o no? No tienen el módulo. No, un librito que dice texto en desarrollo, ¿no lo tienen? No. Ok.
Muy bien, entonces continuemos con el tema. Vamos a empezar a desarrollar lo que es la masa y lo que es peso. Vamos a empezar a hablar de eso. Resulta que la masa la podemos definir como la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo. Así vamos a definir la masa. Digamos que la masa es la cantidad de sustancia que contiene un cuerpo. Esa cantidad de sustancia que tiene un cuerpo la queremos medir. Pero toda medida tiene ventajas y tiene desventajas. Tiene pros y tiene contras. Vamos a hablar de las ventajas o los pros que tiene medir la masa. Una ventaja que tiene es que la masa no depende del sitio de donde se mide. Así que 1 kilogramo masa es lo mismo aquí que en la Luna, que en Júpiter, que en Marte, que en el Sol o que en cualquier constelación. La cantidad de masa es independiente del lugar de donde se mide. Entonces, eso es una ventaja, excelente ventaja. La otra ventaja es que la masa está relacionada con la aceleración. Recuerde bien que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Y por lo tanto, como es inversamente proporcional a la masa, podemos descubrir rápidamente la cantidad de masa que contiene un cuerpo si sabemos la aceleración, si conocemos la aceleración. Ahora, ¿qué desventaja tiene? El contra que tiene es que las medidas de aceleración son muy difíciles de realizar. La aceleración no es tan fácil medirla. ¿Por qué no es tan fácil medirla? Porque la mayor parte de las veces la aceleración es una medida instantánea. No siempre va a ser así. En algunas ocasiones las aceleraciones, como el asunto de la gravedad, se puede medir casi que en cualquier momento. Pero la mayor parte de las fuerzas que nosotros creamos en cuerpos como motores, etcétera, etcétera, esas aceleraciones son difíciles de medir porque la mayor parte de las veces son instantáneas. Ahora pensemos en lo siguiente. Quiero hacer una pregunta antes de pasar esta proyección. Quiero que me contesten. Si yo mido 1 kilogramo de masa aquí en la Tierra y yo me voy con ella para Venus, ¿cuánta masa se mide allá? Yo cojo un avión, cojo 1 kilo. Es la misma, porque es que la masa es una medida universal. Eso, es independiente del punto donde se mide. Correcto. Esa es la idea con la que quiero que quede. Siguiente pregunta. ¿Es muy fácil medir la aceleración? ¿Y por qué no es fácil? Difícil de calcular. ¿Y por qué es difícil de calcular? Porque siempre la aceleración no va a ser la misma. Eso, porque la aceleración, la mayor parte de las veces, es una aceleración instantánea. Entonces, por ese motivo es difícil medirla en la mayor parte de las ocasiones. Bien, estamos convencidos de una cosa, eso tiene usted que quedarle bien claro. La masa es una propiedad inercial. La masa, como cantidad de sustancia, es una propiedad inercial. Y es distinta del peso. O sea que una cosa es la masa y otra cosa es el peso. Son dos cosas distintas. La masa es una cantidad de sustancia. El peso es la fuerza que le hace la Tierra a esa cantidad de sustancia. Entonces son muy diferentes, son muy distintas. Una cosa es la masa y otra cosa es el peso. El peso es el que le hace
La fuerza es la fuerza que le hace la tierra al cuerpo. La masa es la cantidad de sustancia. Pero ustedes se preguntan, ¿por qué motivo en la figura aparece una mesa de billar pool? ¿Por qué motivo aparece ese conjunto de bolas sobre la mesa y en el fondo se logra discernir un señor con un taco listo para golpear la bola? ¿Por qué traigo esa figura cuando hablo de la masa? Lo hacemos por lo siguiente. Fíjense bien la siguiente ilustración que voy a realizar en este papelógrafo. Fíjense bien lo que voy a hacer en el papelógrafo. Voy a hacer lo siguiente. Gracias, Carlitos. Este Carlitos es un duro. Denme 2 minuticos, muchachos, para poner el papelógrafo funcional. Listo. Entonces, vean lo que ocurre, muchachos. Por eso coloqué una mesa de billar. Cuando yo tengo la mesa de billar y sobre ella tengo una bola, observe que la bola está sometida al peso. Pero la mesa ofrece una fuerza de soporte. O también la llamamos normal. Entonces ahí tenemos el peso, que es la fuerza que le hace la tierra, y tenemos una fuerza de soporte o normal. Recuerde que los movimientos son independientes. Las coordenadas son independientes y recuerde que nosotros hablamos de la independencia de los movimientos. Dijimos que lo que actúa en el eje X no afecta lo que está en Y. Entonces una persona que taque, que le dé un golpe a esta bola, entonces se debe transformar en masa por aceleración. Cuando la bola esté por aquí, si el taco ha seguido hasta acá, entonces aquí tenemos que la bola está acelerada. Entonces decimos que esto que hay acá, la masa, se manifiesta por el valor de la aceleración. Dependiendo de la aceleración, de eso va a depender la masa. Recuerde que fuerza en magnitud es masa por aceleración. Entonces la fuerza sobre la aceleración es igual a la masa. Si logramos medir la fuerza y logramos medir la aceleración, podemos obtener el valor de la masa. La fuerza es posible medirla. La masa, la aceleración es un poco más difícil medirla. Pero en el caso de esa mesa de billar, lo que quiere ilustrar es de que cuando aplicamos la fuerza por medio de un taco a esta bola, la masa acelera y la podemos despejar de esta igualdad y obtener su valor. Así entonces, muchachos, de que eso es lo que quiero ilustrar cuando estoy hablando del caso de la mesa de billar. Entonces, ¿qué hacemos para poder medir la masa? Hacemos lo siguiente. Nos valemos de una balanza de brazos iguales. Usted recuerda que en clases pasadas hablamos de la palanca. ¿Usted recuerda qué es una palanca? ¿Alguien recuerda qué es una palanca? Los veo a todos calladitos. ¿Qué pasó? ¿Está la imagen congelada o están...? Sí, dime. Es una barra que puede girar sobre un punto de apoyo. Muy bien, entonces, a ver, ¿quiere repetirme más despacio lo que es la palanca?
Que se lo repito. Párate. Es una barra rígida que puede girar sobre el punto de apoyo. Excelente, preciosa, así es. Eso es una palanca. Si quiere puede apagar ahí para que... Eso, gracias. Muy bien, preciosa. No la vi, pero escuché bien su respuesta. Bueno, entonces aquí tenemos también una palanca. Lo que pasa es que el punto de apoyo está en toda la mitad. Eso es una palanca de brazos iguales. Una balanza de brazos iguales es una palanca que tiene su punto de apoyo en todo el centro. Esa palanca que tiene su punto de apoyo en el centro, cuando colocamos un peso a un lado, lo tenemos que contrarrestar al otro. Pero resulta de que nosotros sabemos que cuando un cuerpo alcanza el equilibrio, tanto las fuerzas como los torques son iguales a cero. A eso le llamamos equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico, la suma de fuerzas es igual a cero, la suma de los torques es igual a cero. Pueden anotar eso por ahí en su cuaderno si quieren. El equilibrio mecánico nos dice que la suma de fuerzas es igual a cero y la suma de torques es igual a cero. Ahora, en el caso de esta palanca, los torques, en este caso, será la combinación de la masa por la gravedad multiplicado por el brazo. Como los dos son iguales, tanto los de la placa de la mano derecha como los de la mano izquierda, entonces cancelamos la gravedad, los brazos, y nos queda que la masa de un lado es igual a la masa de otro lado. Entonces, muchachos, en definitiva, la conclusión es que las masas las podemos medir por comparación en una balanza de brazos iguales. Con eso terminamos todo lo que teníamos que decir sobre la masa. Entonces quiero preguntarles, ¿la masa varía de acuerdo al punto donde la miden? ¿Cuál es la respuesta, por favor? ¿Qué propiedad tiene la masa? La masa que yo mido en la Tierra, ¿cómo es si la mido en cualquier parte del universo? Muy bien, la masa. Ahora quiero preguntarles, ¿y qué es masa? No se entiende lo que dice, profesor, repita. ¿Cómo definimos la masa? No sé. Como la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo. La siguiente pregunta: ¿cómo medimos la masa de un cuerpo? Bueno, ¿qué instrumento utilizamos para medir la masa? Quiero por favor, uno de ustedes que responda a la pregunta, uno solito. ¿Con qué medimos la masa? ¿Cómo la medimos?
¿Qué características tiene la balanza? ¿Qué características tiene la balanza? Es una palanca. ¿Y qué características tiene la palanca? Que tiene dos brazos y un punto de apoyo. Los brazos deben ser iguales. Medimos la masa por comparación en una balanza de brazos iguales. Así se mide la masa. La masa para este curso la medimos con una balanza de brazos iguales. ¿Y qué es una balanza? Una balanza es una palanca que tiene el punto de apoyo en todo el centro. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hablado de la masa. Y decimos que la masa como tal es una propiedad inercial. Vamos ahora a pensar en la pregunta que está en su pantalla. ¿Qué respondería usted frente a esa pregunta? Su respuesta, por favor. El doble. Gracias, muy bien. Así es, bueno, una sola persona y clarito, el doble, muy bien. ¿Por qué sabe la persona que es el doble? ¿Por qué lo supiste, muchacho, que era el doble? Sí, ¿por qué? Profe, dice que un clavadista está quieta en el extremo del trampolín que se dobla hacia abajo. Si su hermana gemela idéntica que se para junto a ella, ¿qué tanto más se doblaría el trampolín? Yo digo que el doble, por lo que, si usted puede dar cuenta, el trampolín está sujetado de un extremo, si se monta en la punta del trampolín, exacto, tiene un solo brazo, la hermana está al lado de ella y pesan lo mismo, obviamente se va a doblar el doble. Pero dice que es lo mismo, son idénticas. ¿Sí o no? Bueno, aunque en principio su respuesta como tal es correcta, la razón es la que vamos a discutir en el resto de clase. Ustedes se van a convencer de que aunque la respuesta es correcta, la razón por la cual se dobla esa proporción es más bien como una respuesta de adivinación, porque en el momento no tenemos una razón clara para esa respuesta. Vamos a ver la respuesta en la medida que avancemos en la clase. Vamos a ver esta película. Ahí saltó 7 pies, ¿cierto? Bueno, más o menos una marca de unos 3 metros aproximadamente, ¿cierto? Más o menos unos 3 metros. Yo le quiero preguntar, ¿cómo funciona ese aparato? ¿Cómo funciona ese canguro, que así lo llaman? ¿Cómo cree usted que funciona? ¿Alguien quiere responder? Con
resorte. Por favor, ¿quiere alguien? Por favor, cojan ustedes, yo les doy unos 3 minuticos y hagan lo siguiente, muchachos. ¿Quieren dibujar en su cuaderno un canguro por dentro? A ver, ¿cómo se imaginan un canguro? Dibújenlo en su cuaderno y me gustaría mucho que alguien me mostrara el dibujo por la pantalla. A ver, dibújese un canguro a ver cómo sería. Y me lo muestra en la pantalla, por favor. A ver, muestre a ver cómo sería eso. Los muchachos de adelante ya están haciendo el canguro, ¿sí lo hicieron? ¿Cómo es? Se lo está viendo. ¡Oh, qué bien! Bueno, muy bien, qué bueno. Sí, tiene que ser acercarlo a la pantalla como hizo el joven para poderlo ver. Muy bien, ese es un canguro. Ahora, ¿qué observan ustedes de ese canguro? Cuando la persona empuja hacia abajo, ¿qué le pasa al resorte? Venga, profesor. Bueno, yo tampoco les escucho muy bien a ustedes. ¿Qué pasa? Escucha entrecortado. Excelente, muy bueno, muy bueno. Es ese, exactamente. Entonces la pregunta es, cuando una persona empuja hacia abajo, ¿qué le pasa al resorte? Profe, los muchachos dicen que se deforma o se contrae. Exacto. Entonces, que el resorte tiende a volver a su estado natural, entonces lo que impulsa hacia arriba, Claro, perfecto. con una velocidad. Exacto. El resorte se comprime. Y cuando se comprime, observe usted que está disminuyendo su longitud. Entonces podemos decir que la fuerza que se le aplica al resorte se convierte en longitud. Bien puede ser en longitud de contracción o en longitud de alargamiento. Sin importar si es alargamiento o, o si está comprimiendo, y el resorte, Profe, señor, y eso no sería lo mismo que la fuerza restauradora, pues que hacia arriba actuara la fuerza restauradora y pues abajo el peso. bueno, realmente a la fuerza que se ejerce sobre un resorte no tiene nombre porque es una fuerza mecánica externa. Pero la fuerza que hace el resorte, es decir, la fuerza de reacción, es la que se les llama fuerza de restauración, fuerza restauradora o fuerza elástica, dependiendo del marco de circunstancias, el nombre que recibe la fuerza que hace el resorte, la fuerza de reacción del resorte. La acción, como es externa, no podemos darle ningún nombre, porque en este caso fue el peso del muchacho en que le comprimió el resorte. En otras ocasiones puede ser la fuerza de otro agente, pero el resorte, cuando está comprimido, quiere regresar a su punto inicial. Eso es elasticidad. Esa es la propiedad que tienen los cuerpos de recuperar su forma una vez que la fuerza que causa esa deformación abandona el sistema. Esa fuerza del resorte, efectivamente, como usted mencionó, se llama fuerza restauradora, fuerza recuperadora o fuerza elástica. Vamos a mirar ahora otra clase de balanza, es la balanza de resorte.
Mientras ustedes copian estas observaciones, pues voy a guardar silencio para que se puedan concentrar en ellas. Esa es una balanza de resorte, por supuesto. ¿Listo, muchachos? No veo ni sus manitos, ni veo señales. Ah, bueno. Bueno, listo pues. Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué motivo las balanzas de resorte solo son precisas cuando se logra el equilibrio? ¿Por qué no puede ser antes? Profe, pues yo creo que porque cuando usted una balanza le pone un peso pues, a cada lado, ella queda oscilando, ¿sí me entiende? Entonces solamente son precisas el momento de que se equilibran, se quedan pues estabilizados, quedan quietos y llegan a su punto de equilibrio. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Profe, porque en el momento no es estable la medida, sino que queda oscilando. Cierra. Bueno, recuerde una cosa. Recuerde que cuando una cosa no está en equilibrio, es porque la fuerza total es diferente de cero. Cuando algo no está en equilibrio, es porque la fuerza total es diferente de cero. Y si la fuerza total es diferente de cero, significa que el cuerpo está acelerado. Y si existe aceleración, eso no permite que haya una medida exacta en el peso, en la balanza de resortes. La razón es que cuando no hay equilibrio, existe una fuerza actuando sobre el sistema. Y si hay una fuerza externa actuando sobre el sistema, esa fuerza está alterando el valor de peso. Vamos a mirar ahora la siguiente proyección.
Entonces viene la pregunta. Si una balanza de resorte, es decir, si una pesa de resorte, si una balanza de resorte no mide exactamente el peso, entonces ¿qué es lo que mide? Esa es la pregunta que queremos responder enseguida. La fuerza. No mide la fuerza. Profe, mides el peso, ¿no? No mide el peso. Enseguida veremos que no. La masa. No, la masa la mide una balanza de brazos iguales, no una balanza de resorte. La elasticidad. No se inquieten que enseguida viene la respuesta, tranquilos. Vamos a buscar la respuesta. Vamos a mirar como lo hicimos ahora. Vamos a empezar a hablar de la medida del peso. Y ahora que estamos mirando la medida del peso, vamos a ver las ventajas o los pros y vamos a ver las desventajas o las cosas en contra que tiene la medida del peso. ¿Qué ventaja tiene? Es proporcional a la masa en un lugar determinado. Es más fácil de medir que la masa. Enseguida lo verán por qué. ¿Qué cosa a desfavor tiene? ¿Qué contra hay? ¿Qué desventaja hay? La desventaja es que cuando usted mide un peso, la medida va a depender del lugar donde usted lo mide. No es lo mismo medir un peso en el ecuador que medirlo en los polos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el peso no es lo mismo en el ecuador que en un polo? ¿Cuál es la razón? Por la distancia que hay entre el centro de la Tierra. Correcto, muy bien, es por las distancias, muy bien, excelente. Sabemos que entre más distancia, menos gravedad. Así que el valor de la gravedad en el ecuador debe ser menor que en los polos por ser la Tierra achatada. Ahora, ¿qué otra desventaja hay? Que el peso no se puede medir directamente. Por eso decimos que una balanza de resorte directamente no mide el peso. Por supuesto que cuando estamos hablando con las personas común y corriente, tenemos que aceptar el vocabulario común. El vocabulario común que dice, no, que el peso lo podemos medir con una balanza de resorte. Pero hablando desde el punto de vista físico, de manera estricta, eso no es correcto. Enseguida lo vamos a ver por qué. Aquí terminamos con esta frase. Las balanzas de resorte miden, entre comillas, el peso. Ya hemos dicho que ese mide en peso es por adaptarnos al vocabulario común y corriente. Pero desde el punto de vista físico, lo que vemos en un resorte no es la medida del peso. Y enseguida lo vamos a verificar. Ahora la pregunta, ¿con qué medimos la masa? ¿Qué instrumento nos ayuda a medir la masa? ¿Lo recuerdan? ¿Pero qué clase de balanza? Muy bien, entonces recuerde, la masa la medimos por comparación en una balanza de brazos iguales. Una balanza de brazos iguales es una palanca que tiene su fulcro en el centro. El peso no lo podemos medir con una balanza de resorte. Lo medimos simplemente con una relación que existe. Pero la balanza de resorte, lo que vemos en ella, no es el peso. Y enseguida veremos por qué.
Entonces, la pregunta es, si no mide peso, ¿qué es lo que mide? ¿Y cómo podemos relacionar eso que mide con el peso? Fíjense bien en esta balanza que yo sé que para ustedes es conocida. Esta es la balanza que usan en las carnicerías usualmente. Dese cuenta que en esta balanza de resorte tenemos un disco o dial, tenemos una aguja, tenemos un depósito donde colocamos el peso. La pregunta es, este dial sí nos mide el peso, esto que hay acá ya es el peso, pero ¿cómo pudimos hacer que esta balanza midiera en este dial el peso? Observe lo siguiente. Cuando yo tengo esta balanza, ella en su interior, vea lo que tiene. En su interior tiene un resorte. Ese resorte, cuando usted le aplica una fuerza hacia abajo, ¿qué le pasa a este resorte? Nos están escuchando. A este resorte, ¿qué le pasa cuando aplico esta fuerza hacia abajo? Eso, el resorte se estira. Eso es lo que usted puede medir. Cuando usted le aplica la fuerza a un resorte, usted lo único que le puede medir es la longitud en la que se deformó. Eso es lo que usted puede medir. Usted no puede medir más. Ahora, una vez que el resorte alcance su deformación máxima, alcanza el equilibrio. Existe una fuerza de acción y una fuerza de soporte. Esta fuerza de soporte no la podemos ver. Lo único que podemos ver es el alargamiento del resorte. Entonces, ¿por qué colocamos una tablita al lado? ¿Por qué colocamos aquí al lado esta tablita con unos números? Porque existe una ley que llamamos la ley de Hooke, y esa ley hace la conversión entre las unidades de estiramiento y las unidades de fuerza. La fuerza recuperadora, la fuerza que equilibra este peso, no la podemos ver. Lo que podemos ver es la deformación del resorte, y esta deformación del resorte nos informa por su relación con la fuerza de soporte, nos informa el peso que está soportando la balanza. Ahora, observe lo siguiente. En la segunda figura aparece el resorte, y el resorte le hemos hecho una extensión. Esta extensión que le hemos hecho es un tipo de U. Es una U que tiene en su base, tiene una cremallera. Una cremallera es una sección rectilínea con dientes de un metal o de un plástico. Y esa cremallera con esos dientes finos está conectada a una rueda dentada. A esta rueda dentada le llamamos piñón. Este piñón, cuando esta cremallera se mueve hacia arriba o hacia abajo, debido a la fuerza que está actuando en esta parte inferior y que deforma el resorte, esa deformación del resorte es lo que hace mover esta rueda dentada hacia arriba o hacia abajo. Y cuando se mueve esta rueda dentada, hace girar a este piñón. Y cuando este piñón gira, entonces mueve esta aguja sobre este dial. En todos los países existe una comisión de pesos y medidas, y son las que se encargan de verificar que estos números que hay acá sean los correctos para que las personas puedan hacer sus transacciones comerciales.
Vamos a mirar ahora a qué llamamos equilibrio. Decimos que una balanza está en equilibrio cuando experimenta una fuerza neta igual a cero. Entonces decimos que un cuerpo está en equilibrio cuando la fuerza que actúa sobre él, al sumar todas las fuerzas que actúan sobre él, la resultante es cero, es igual a cero. Ahí decimos que el cuerpo está en equilibrio traslacional. Cuando un cuerpo está en equilibrio traslacional, su aceleración es cero. Eso significa que no está acelerando. Ahora, cuando el cuerpo sigue en equilibrio, todas las fuerzas se balancean. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se balancean y usualmente en el caso del resorte, el cuerpo permanece en reposo. Recuerden que reposo y equilibrio no es lo mismo. Reposo significa que la velocidad es cero, pero equilibrio significa que la suma de fuerzas es igual a cero. Profe, ¿Sí? la ley de Hooke solamente se cumpliría para las balanzas de resorte. No solamente en las balanzas del resorte, más tarde vamos a ver que todos los cuerpos cumplen una especie de ley de Hooke, pero lo hablamos más tardecito, ¿de acuerdo? De acuerdo. Profe, al usted decir que una fuerza neta no está diciendo al mismo tiempo que es igual a cero, pues entonces ¿para qué coloca, por ejemplo, que experimenta una fuerza neta igual a cero? Si se supone que al decir que una fuerza es neta, sí que es igual a cero. No te entendí la pregunta. No entendí la pregunta. O el comentario no lo entendí. ¿Lo quieres explicar? Que no, Profe, ya. que ya. Ah, listo, ok. Listo, continuamos. Ok. Bueno, vamos ahora a hablar. Profe, devuélvalo, profe. Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a ver cómo usamos el equilibrio para medir el peso.
Mi niña, juicio, mi niña, juicio. ¿Puedo avanzar? Bueno. Profesor, si nos hace el favor y la devuelve un momento. Entonces, ¿cómo podemos responder a estas preguntas? Vamos a responder cómo se mide la fuerza de soporte. Nos vamos a concentrar en la respuesta de esa pregunta. Cuando hablamos de un resorte, el resorte tiene la libertad de poderse deformar no por sí mismo, sino porque otros pueden deformarlo o puede conservarse como está. Cuando un resorte tiene la longitud sin alterar, a esa longitud la llamamos longitud de equilibrio. Un cuerpo sin deformar o un resorte sin deformar tiene una longitud que llamamos longitud de equilibrio. Esa longitud de equilibrio significa que en los extremos no estamos aplicando ninguna fuerza, es decir, la fuerza neta es igual a 0. Así que en los extremos el resorte está en equilibrio. Ahora, cuando un resorte se deforma, entonces significa que sobre sus extremos estamos ejerciendo fuerzas. La única manera de poder deformar un resorte es aplicándole una fuerza, o más bien no una fuerza, sino dos fuerzas en sus extremos. Esas fuerzas que se aplican en el extremo, las fuerzas externas, ellas deforman el resorte, pero el resorte tiene una propiedad muy especial, al igual que todos los demás cuerpos, y la propiedad consiste en que es capaz de recuperar la longitud de equilibrio si se deja libre, si se le quitan las fuerzas que le están causando la deformación. Si le quitamos las fuerzas que están causando la deformación, el resorte tiende a recuperar su longitud de equilibrio. Así que cuando un resorte recupera su longitud de equilibrio, decimos que el resorte se ha vuelto estable, ha vuelto a su posición de estabilidad. Y aquí es donde está la razón
de la respuesta a la pregunta del trampolín. Usted recuerda que en el trampolín yo le preguntaba al joven, ¿por qué sabe usted que si aumenta el peso, el trampolín se deforma el doble si el peso es el doble? No podíamos encontrar la razón ahí mismo porque nos faltaba enunciar esta afirmación. La fuerza que actúa sobre un resorte es proporcional a la deformación. ¿Pero de qué fuerza estamos hablando? Estamos hablando de la fuerza que hace recuperar la forma original del cuerpo. La fuerza que hace recuperar la deformación de un cuerpo es proporcional a la deformación. ¿De acuerdo? Profe, Sí. o sea, ahí le damos respuesta a la pregunta que usted hizo ahí ahorita. Entonces, en cambio, el resorte decimos que el trampolín viene siendo un resorte, ¿sí o no? O sea, en este caso, como usted dice que el peso actúa proporcional a la deformación, ¿sí o no? Así fue que dijo usted. Sí. O sea que en este caso, en vez del resorte sería el trampolín, que se deforma. Eso es lo que estamos explicando. Exactamente eso es lo que estamos explicando. Gracias, profe. Con gusto. Podemos entonces decir que la fuerza que hace recuperar al resorte a su forma de equilibrio, a su forma estable, esa fuerza es proporcional a la deformación. Entonces, fíjense bien que aquí estamos señalando dos fuerzas y las tenemos que distinguir. Una fuerza es la que deforma el resorte. Esas fuerzas son unas fuerzas externas al resorte. Ahora, el resorte quiere recuperar su forma. Esa fuerza que quiere recuperar la forma del resorte es la fuerza que llamamos fuerza recuperadora, fuerza restauradora o fuerza elástica. Es esa fuerza elástica la que es proporcional a la deformación. Concluimos diciendo que las fuerzas de restauración o que las que recuperan la deformación de un resorte las llamamos fuerzas de elasticidad o fuerzas elásticas. Y con eso terminamos esta proyección, esta diapositiva. Pero observe que los resortes no son los únicos que tienen la posibilidad de deformarse. Seguramente en los puentes que observamos todos los días, esos puentes también se deforman. Esa deformación es también proporcional a la fuerza de recuperación o fuerza elástica. En este caso hay dos fuerzas externas. Una fuerza es el peso del camión que está sobre el puente. Otra fuerza es la fuerza normal o de soporte. Esa fuerza normal o de soporte, cuando el cuerpo abandona el puente, es la encargada de recuperar la forma del puente. Esa fuerza restauradora es la que es proporcional al desplazamiento, a la deformación. Así que con esta figura, ¿vas a preguntar algo, niña? La que levanta la mano. Niña, la que está levantando la mano de rojo, ¿va a preguntar algo? Profesor, que si nos hace el favor y devuelve un momento. ¿A dónde? ¿Hacia el puente o a dónde? ¿Al anterior? ¿O cuánto? Perdona, ok. ¿Ahí? Ok. Observe que el puente no tiene resortes, ¿cierto? Ese título de resortes ahí sencillamente es por hacer hincapié que estamos hablando de resortes.
pero este puente en particular no se compone de un resorte. Ese puente se compone de varillas de acero. Esas varillas de acero también tienen fuerzas de soporte, fuerzas recuperadoras, que son proporcionales a la deformación del resorte. Alguien hace unos minutos preguntaba que si la deformación era exclusiva de los resortes o que si la ley de Hooke solo se empleaba para resortes. Bueno, realmente todos los cuerpos, incluyéndonos a nosotros mismos, cuando estamos sometidos a fuerzas externas, nos podemos deformar un poco. Seguramente que todos los cuerpos tienen una zona donde se pueden deformar y pueden recuperar su forma original. Esa zona donde el cuerpo puede recuperarse de una deformación hecha por una fuerza externa, a esa zona se les llama zona de elasticidad. Y dependiendo de la situación, la ley de Hooke toma diferentes formas. Por ejemplo, en un sólido ya no tenemos la constante de Hooke, tal como en el resorte, sino que tenemos una cantidad que se llama el módulo de Young. En el aire, cuando el aire se deforma o un gas se deforma, tenemos una constante muy particular que se llama constante de deformación volumétrica. Es una cantidad muy importante en los gases. Esa cantidad está íntimamente relacionada con la presión y con el volumen. Por eso se le llama constante de deformación volumétrica. Así que todos los cuerpos se deforman un poco, hasta el acero. Aún el mismo diamante se puede deformar un poco, pues la fuerza tendrá que ser alta, pero se puede deformar. La fuerza que hace recuperar la forma original de un cuerpo deformado, ya dijimos que la llamamos fuerza elástica, y que esa fuerza elástica es proporcional a la deformación. Esta es la expresión de la ley de Hooke. Fuerza elástica igual a menos una constante multiplicada por la deformación. Eso es la ley de Hooke. Esta igualdad resume la ley de Hooke. Sí, sí. No te entendí, hija. Lo que he escrito ahí. Profe, que si la constante del resorte es multiplicada por la deformación. Sí, sí. Claro. Esa es la fórmula. Si quieren puedo pasar a proyección ya. ¿La puedo pasar? Ok. Ahí exactamente tenemos la ley de Hooke en la parte superior. Estas gráficas, estos diferentes dibujos nos muestran a nosotros la ley de Hooke en acción. Inicialmente la figura A y la figura B están en equilibrio. No ha habido ninguna deformación en el resorte.
Por lo tanto, la menos K por X, donde K llamamos la constante de Hooke, esa constante elástica de la ley de Hooke, K, es propia de cada resorte. Cada resorte tiene su propia constante elástica. Depende del material, de la separación entre las espiras, del espesor de las espiras, del largo del resorte. Esa constante K tiene varias características. Esa constante K depende de las características del resorte. Depende, vuelvo y repito, de la clase de material, depende del tamaño de la rosca, depende de la separación de las roscas. A separación usualmente en los tornillos se le llama paso. Y des en cuenta que en la segunda, en la figura C, el resorte lo hemos deformado en un newton aplicado hacia la derecha, y observe que un newton aplicado hacia la derecha ha deformado el resorte en 1 centímetro. Aquí en el dibujo mostramos la fuerza de recuperación, 1 newton hacia la izquierda, y la constante del resorte, la constante elástica, es 1 newton sobre centímetro. Ahí tenemos las diferentes operaciones que nos muestran la relación que existe entre la fuerza y la deformación. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Estamos? ¿Puedo pasar ya la proyección? Ok, la voy a pasar entonces. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la respuesta? Ahí me disculpan en la parte C que dice aceleración. Pues realmente es aceleración, ¿no? Me disculpan ahí la reacción. Bueno, este problema como está admite 2 respuestas. ¿Cuáles 2 de las afirmaciones que hay ahí son ciertas y cuál es la falsa? A ver, la monita de adelante que está como toda inquieta, como toda triste, con las manitos en la boca. Ahí la de la primera filita que mira al compañerito. Eso, tú, ¿qué estás pasando? Ese compañero que te está molestando mucho, ¿qué? Bueno, hay que pelar el muchacho. Hay que pelar el muchacho a que no moleste tanto. Bueno, a ver, muchachos, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿Cuáles son las 2 respuestas buenas? ¿Cuál es la mala? Quiero preguntarles. Profe, la respuesta es la A y la B, porque la aceleración en el punto Q es mayor que en el punto P. A ver, por favor presten atención a la respuesta, que es muy interesante. Profe, la respuesta es B. Bueno, vamos a mirar lo siguiente. No podemos confundir la velocidad con la aceleración. Son 2 conceptos distintos. Una cosa puede estar quieta y tener aceleración. Una cosa puede estar moviéndose y no tener aceleración. Y este es el caso típico. Nosotros dijimos que la fuerza, ¿dónde es mayor la fuerza? ¿Cuando el resorte está comprimido o cuando no está comprimido?
Profe, repita la pregunta, profe. ¿Cuándo es mayor la fuerza que hace un resorte? ¿Cuando está comprimido o cuando no lo está? Cuando está comprimido, profe. Muy bien, eso significa entonces que en el punto P de la figura, en este punto P, el resorte está haciendo fuerza. ¿Y a qué es igual fuerza? La fuerza que hace el resorte a este balín cuando está en el punto P, ¿a qué es igual la fuerza? A masa por aceleración, profe. Excelente. Entonces muestra de que en P existe aceleración. Ahora, en el punto Q, ¿hay deformación? ¿Puedo decir que el resorte está deformado cuando la partícula está en el punto Q? No, profe. Él vuelve a su estado natural. Entonces, si está en el estado natural, ¿podemos decir que el resorte en ese punto hace fuerza? Profe, es cero. Exacto, entonces la aceleración en el punto Q es cero. Lo que pasa es que en ese punto la pelotica está impulsada, tiene velocidad, y por ese motivo uno a veces se confunde. P es el único lugar donde hay aceleración dentro del resorte. En el punto Q no hay aceleración, toda la partícula está con una velocidad máxima. Así que podemos decir que la aceleración del balín en P es mayor que en Q. Podemos decir que la aceleración del balín es cero en el punto Q y que la afirmación B es falsa, porque la aceleración del balín en Q vale cero. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces seguimos aquí pensando en los resortes. Aquí tengo dos pesas de 100 gramos y nos vamos a dar cuenta que los resortes nos damos cuenta que si medimos desde esta línea hasta esta línea, que es el fin del resorte, nos damos cuenta que hay 10 centímetros. Tanto el resorte 1 como el resorte 2, al colocarle el mismo peso, muestran que se elongan, se deforman lo mismo. Por lo tanto, este resorte y este son iguales en cuanto a lo que tiene que ver a su constante elástica. Quitémosla aquí y pongámosla acá. De nuevo estiramos el resorte y nos damos cuenta de nuevo que este cuerpo también está estirado 10 centímetros. Por lo tanto, este resorte, este y este, tienen la misma constante elástica. Observe que pesos iguales deforman el resorte de manera igual. Pero cuando tenemos una masa menor como esta, que es de 50 gramos, estira el cuerpo una distancia menor. ¿Por qué estira una distancia menor? Porque la fuerza de soporte equilibra un peso que es menor. Así que la fuerza de soporte hacia arriba es proporcional a esta distancia. Entre más distancia, mayor peso. Entre menos distancia, menor peso. Esta grande nos muestra de que el asunto tiene que ser así. Observe el estiramiento del cuerpo 3. Es mucho mayor que el de 100 y es mucho mayor que el 50. Con esto llegamos a la conclusión de que el resorte se deforma de manera proporcional al peso. Entre más peso, más deformación. Entre menos peso, menos deformación. Hagamos los últimos comentarios sobre la balanza de resorte. Realmente una balanza de resorte lo que mide es la deformación del resorte, y lo que nos ayuda a determinar un peso en una balanza de resorte es realmente la relación que existe entre
la constante elástica del resorte y la deformación, y la fuerza elástica. Así que nosotros podemos decir que una balanza comienza a funcionar solo cuando está calibrada. Cuando la fuerza está calibrada, nosotros entonces podemos con certeza decir de que la relación entre la deformación y la fuerza elástica es única y que podemos usar una balanza de resorte para medir pesos. Pesos tan extravagantes como estos, o pesos tan livianos como un balincito pequeño. Vamos ahora a hablar de las balanzas y las aceleraciones. Realmente cuando una balanza está en movimiento, entonces no puede medir peso. Para poder medir el peso, como ya lo habíamos dicho antes, realmente tiene la balanza que estar en equilibrio. Si no está en equilibrio, la medida de peso pierde sentido. Así que no podemos brincar sobre una balanza cuando nos estamos pesando, porque no hay equilibrio. Se debe establecer el equilibrio para tomar una lectura apropiada. ¿Qué tal le parece la pregunta? Tenemos un ascensor. ¿Puede volver la diapositiva? Nos hace el favor. Perdón, no lo entendí. Que si puede volver la diapositiva. ¿Hasta dónde? Balanzas y aceleración. ¿A esta? Sí. Ok. ¿Listo? Dele. ¿Qué tal la pregunta? Tenemos ahora un ascensor y este ascensor está acelerando hacia arriba a una razón de 1 metro sobre el segundo cuadrado. La masa de la persona es de 50 kilogramos y está sentada sobre una pesa. La persona tiene un peso mg. La gravedad podemos considerarla como de 10 metros sobre segundo cuadrado. Pregunta, si el peso de la niña es de 500 newtons, ¿cuánto debe marcar la balanza si el ascensor va hacia arriba? ¿Quién responde? Digan ustedes. Prendele el micrófono. 50. Porque ella dice, si su peso en newton es de 500, Sí. ¿cuánto? ¿Qué? Si el peso de la muchacha es de 50 kilogramos, ¿sí o qué? Entonces, si se suman los dos pesos, dan 500.
La suma de cuáles dos pesos. Bueno, voy a dejarles una tarea fuerte. La respuesta se la voy a dar. La respuesta es 550. La pregunta es ¿por qué? Usted se va a investigar y va a discutir con los compañeros por qué el peso de la balanza debe ser 550. Esa va a ser la tarea para ustedes. Ahora, muchachos, digamos que cuando las fuerzas restauradoras o fuerzas elásticas actúan sobre un resorte, ese resorte lo vemos oscilar con buena frecuencia. Es decir, las fuerzas elásticas, las fuerzas recuperadoras, son las responsables de que todos los cuerpos oscilen. Por eso decimos que todos los cuerpos son elásticos. Los cuerpos elásticos pueden oscilar cuando uno aplica una fuerza y luego la retira. Ese cuerpo, cuando lucha por recuperar su forma, comienza a oscilar. Así que la oscilación es un fenómeno cuya fuerza responsable es la fuerza restauradora o la fuerza recuperadora. Entonces podemos terminar esta clase diciendo lo siguiente. Primero, nosotros definimos lo que era masa. Masa es una cantidad de sustancia. Se puede pesar la masa. Profe, que si puede volver la diapositiva. Sí. Como yo no logro calcular cuándo terminan, entonces me levantan la manito cuando terminen, que yo tengo una señal para saber cuándo terminaron. ¿Listo? ¿Listo? Profe, yo le una sugerencia, ¿por qué no sube esas diapositivas a la plataforma para que de pronto en la próxima clase no estemos interrumpiendo tanto para devolver las diapositivas? Excelente sugerencia. Voy a tratar. Lo que pasa es que hay una cosa, muchachos, como se piensa pasar el libro completo, no la clase, sino el libro, para que ustedes tengan algo de qué estudiar. Entonces déjeme que yo de aquí al lunes voy a ver si soy capaz de hacer eso, listo, porque yo no manejo muy bien pues el Moodle, pero entonces tengo que buscar a alguien que me ayude y me lo están buscando, porque yo pues hay cosas que no conozco. Entonces espero que alguien me ayude y así lo podemos subir a plataforma pues todos los recursos. Listo. Entonces de aquí al lunes o martes vamos a hacer eso. Y le agradezco la sugerencia. Listo, profe. ¿Ya terminaron esta hojita? Bueno, entonces ahora quiero terminar la clase haciendo un conjunto de preguntas, así que espero por favor que me ayuden a responderlo. En esta clase la podemos terminar diciendo lo siguiente. Bueno, ¿qué es masa, muchachos? ¿Qué es eso? La cantidad de sustancia que tiene un cuerpo. Muy bien. ¿Cómo la podemos medir?
Muy bien. ¿Qué es una balanza de brazos iguales? Una palanca. ¿Dónde tiene esa palanca su punto de apoyo? En el centro. Muy bien. Ahora le pregunto, ¿qué es peso? La fuerza gravitatoria que ejerce un cuerpo sobre nosotros. Es Tierra, pues. más bien la fuerza que hace la Tierra sobre un cuerpo. El peso de un cuerpo es la fuerza que ejecuta la Tierra sobre ese cuerpo. ¿Cómo se mide un peso? Balanza de resorte. Muy bien, con una balanza de resorte. ¿Por qué podemos medir con una balanza de resorte un peso, sabiendo de que lo único que podemos ver es una deformación? ¿Por qué podemos medir el peso? Usando el equilibrio. Escuche bien. Gracias a la ley de Hooke, por la ley de Hooke podemos medir los pesos. ¿Qué dice la ley de Hooke? Es igual a la constante. Con la deformación. Excelente. Muy bien, una constante por la deformación. Cuénteme, ¿cuáles son los cuerpos que tienen elasticidad? ¿Qué cuerpos tienen esa propiedad? No escuché. No escuché. Profe, todos los que tienen la propiedad de oscilación, oscilan. Entonces recuerde bien, todos los cuerpos, todos, absolutamente todos se pueden deformar. Lo que pasa es que no todos se les puede aplicar la misma fuerza. Hay unos que resisten más que otros, pero todos los cuerpos tienen una zona que llaman zona elástica y en esa zona se pueden deformar. Muchachos, que tengan una buena tarde, nos vemos en la próxima. Profe, ¿Sí? respecto a la diapositiva, es que usted dijo, había uno, creo, no me acuerdo si era la penúltima diapositiva, que decía que la oscilación cambiaba en su punto de equilibrio, pues cambiaba la energía. ¿No sería que la energía cinética cambia para la energía potencial? En todo movimiento oscilatorio, movimiento repetitivo, siempre la energía potencial cambia a cinética y la cinética a potencial. Siempre la potencial es máxima en los extremos y la cinética es máxima en el centro. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien, buena tarde, muchachos. Profe, yo le voy a hacer una pregunta, profe. Sí. Usted dijo que la oscilación era un fenómeno ¿qué? ¿Un fenómeno que qué? Que la oscilación es un fenómeno de qué, profe. No, es la oscilación es un fenómeno que aparece gracias a las fuerzas restauradoras o fuerza elástica. Profe, Sí. usted nos dijo que todos los cuerpos se pueden deformar, pero no todos se les aplica la misma fuerza, ¿cierto? No puede, porque por ejemplo, si tú tienes una varilla de acero, por ejemplo, no puedes para deformarle aplicar la misma fuerza que a un resorte de lapicero, no puede ser. Por eso es que le pregunto que si es así como lo tengo acá. Claro. La fuerza de aplicación depende. ¿Listo? Ok, muchachos. Profe, lo último, la constante, ¿qué valor tomaría? La constante depende de la clase de material de que esté construido el objeto que estamos estudiando. Si es un resorte, va a depender del material, de la rosca, del diámetro de la rosca, de la distancia entre las roscas. Son muchos los elementos que intervienen cuando uno va a determinar la constante elástica de un resorte. La constante de cada material, sin deformar, es decir, sin roscarlo,
una varilla, por ejemplo, tiene una constante que depende exclusivamente del material, del espesor también depende, y también probablemente depende de la longitud. ¿De acuerdo? Sí, profe, ¿y la constante en qué unidad va? O sea, si la elongación va en metro, o sea, ¿la constante en qué iría? Iría en las unidades de fuerza, newtons sobre metro. O sea, joules. No, newton sobre metro no son joules. El joule por metro. El joule es newton por metro. Ya. Gracias, ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, hasta luego, muchachos. La próxima. Profe,